Amados hermanos y hermanas, qué gozo es saludarlos hoy bajo la cobertura del Altísimo. Soy su pastor y compañero de camino, y hoy nos levantamos con una palabra de autoridad que va a sacudir los cimientos de cualquier prisión que intente detener su destino. Hoy no solo vamos a habitar bajo la sombra del Omnipotente con el Salmo 91, ni solo vamos a caminar por los pastos delicados del Salmo 23, hoy vamos a desatar la llave maestra de la restitución y la libertad, el Salmo 126. La Biblia dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Prepárate, porque esta oración no es solo para pedir protección, es para decretar el fin de tu cautiverio. Si has sentido que tus años han sido robados, que tu risa se apagó o que has sembrado con lágrimas sin ver el fruto, hoy es el día en que tu boca se llenará de risa y tu lengua de alabanza. Hermanos, para que Dios obre este milagro de volver la cautividad, tú tienes que alimentar tu espíritu con la expectativa del regreso. No puedes pedirle a Dios que restaure lo perdido si tu mente sigue alimentándose de la nostalgia del dolor. El Salmo 126 nos enseña que el sembrador que llora, pero sigue caminando con la preciosa semilla, es el que indefectiblemente volverá trayendo sus gavillas. Alimentar tu milagro significa que, aunque tus ojos vean escasez, tu boca declare abundancia. Significa que aunque el enemigo te diga que ya es tarde, tú le respondas que tu Redentor vive y que Él restaurará los años que devoró la langosta. Quiero que escuchen con atención la historia de Ricardo. Él es un hombre que hoy testifica en nuestra congregación con una sonrisa que ilumina el altar. Pero hace apenas 3 años, Ricardo estaba en el foso más profundo de la desesperación. Ricardo era un empresario exitoso que, por una mala decisión de un socio y una crisis económica imprevista, perdió absolutamente todo: su casa, su empresa de transporte y, lo más doloroso, la confianza de su familia. Ricardo entró en una cautividad financiera y emocional. El lazo del cazador del Salmo 91 para él fue una depresión que lo encadenó a una cama, y su valle de sombra del Salmo 23 era ver sus cuentas en cero mientras los acreedores golpeaban su puerta. Ricardo sentía que sus sueños habían muerto y que su risa se había extinguido para siempre. El milagro comenzó una madrugada cuando Ricardo, en lugar de llorar por lo que perdió, decidió alimentar su fe con el Salmo 126. Él entendió la enseñanza de la siembra en el desierto. Hizo algo que a muchos les pareció una locura. Con los últimos dólares que le quedaban, en lugar de guardarlos por miedo, decidió comprar semillas y herramientas para ayudar a un comedor comunitario. Él estaba sembrando con lágrimas. Cada vez que plantaba algo en ese pequeño huerto para otros, declaraba: Señor, hoy siembro mi dolor, y tú harás volver mi cautividad como los arroyos del Negev. El milagro fantástico ocurrió de la manera más inesperada. Uno de los voluntarios del comedor resultó ser el representante de una corporación logística internacional que buscaba a alguien con la experiencia de Ricardo para dirigir una nueva flota en la región. No solo lo contrataron con un sueldo que superaba todo lo que había ganado antes, sino que le dieron acciones de la empresa. En menos de un año, Ricardo recuperó su casa, pagó sus deudas y hoy su boca está llena de risa porque Dios hizo grandes cosas con él. Ricardo aprendió que el pastor no solo te da el pan, sino que te devuelve el campo que te fue robado. Padre Celestial, Dios de restitución y Señor de la risa, hoy extendemos esta oración de autoridad sobre cada vida que se siente cautiva. Señor, mira a mi hermano que siente que el tiempo se le fue, a la mujer que llora por un hijo perdido en el vicio, al hombre que siente que sus talentos están enterrados por la escasez. En el nombre poderoso de Jesús, aplicamos el Salmo 126, 1 sobre sus vidas.
Decretamos que hoy mismo comienza el retorno de tu cautividad. Mandamos que todo lo que fue robado, todo lo que fue bloqueado por el enemigo, sea liberado ahora mismo por el poder de la palabra. Hoy levantamos peticiones de restitución total ante tu trono de gracia. Pedimos por la restitución de los años perdidos, que Dios acelere el tiempo para que logres en meses lo que no pudiste en años. Rogamos por la alegría de los hogares, que la tristeza y el luto salgan de tu casa y que la risa sea el sonido constante en tu mesa. Clamamos por la libertad financiera, que los arroyos del Negev, las fuentes de provisión sobrenatural, fluyan ahora mismo hacia tus cuentas bancarias. Intercedemos por la salud que fue dañada por la angustia. Declaramos que el aceite del Salmo 23 restaura tus órganos y te devuelve la vitalidad del águila. Pedimos por los sueños que fueron abandonados, que el Espíritu Santo sople aliento de vida sobre esos proyectos y que vuelvas a soñar con fuerza. Rogamos por la justicia en los pleitos legales, que Jehová haga grandes cosas con nosotros y que los que nos observan tengan que reconocer que Dios está de nuestro lado. Clamamos por una cosecha abundante, que cada lágrima que has derramado en secreto se convierta hoy en una gavilla de bendición pública. Señor, unge los ojos de tus hijos para que vean el retorno de sus bendiciones. Que el escudo del Salmo 91 sea su protección mientras caminan hacia su victoria y que el Salmo 23 sea su descanso en medio de la cosecha. Declaramos que hoy se rompe el ciclo del llanto y comienza el ciclo del canto. Estás rodeado por el favor de Dios, estás guiado por el Espíritu de verdad y estás sostenido por la promesa de que volverás con regocijo. Seguimos en este flujo de restitución, sintiendo que las cadenas se rompen y la risa de Dios inunda tu alma desde este momento. Prepárate, porque lo que viene es tan grande que parecerá que estás soñando. Hermanos amados, sigan fluyendo conmigo en esta unción de restauración. Como su pastor, les digo que no es casualidad que hoy estemos profundizando en el Salmo 126. Hay un misterio en el versículo 4 que dice: «Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev». El Negev es un desierto árido, seco, donde parece que nada puede sobrevivir. Pero cuando caen las lluvias en las montañas, el agua desciende por los cauces secos con una fuerza incontenible, transformando el desierto en un jardín en cuestión de minutos. Así es el milagro que Dios está preparando para ti. El Salmo 91 te ha mantenido a salvo en la sequía, y el Salmo 23 ha sido tu consuelo, pero hoy el Salmo 126 decreta una provisión repentina. Para que este milagro se active, tienes que alimentar tu espíritu con la fe del repentinamente. No puedes mirar tus bolsillos vacíos y decir, esto nunca va a cambiar. Tienes que alimentar tu fe con la certeza de que el Dios que hizo brotar agua de la roca puede hacer que tus arroyos financieros y espirituales se llenen hoy mismo, sin aviso previo. Escuchen la historia de Marta, una viuda de nuestra comunidad que durante años vivió en un desierto de deudas. Marta trabajaba día y noche, pero por más que se esforzaba, el dinero se le iba como agua entre los dedos. Su casa estaba a punto de ser embargada y el estrés estaba devorando su salud. El lazo del cazador para Marta era un sistema de intereses bancarios que la tenía asfixiada, y su valle de sombra era el miedo de quedarse en la calle con sus 2 hijos. Marta oraba por protección, pero le costaba creer en la restitución. El milagro comenzó cuando Marta decidió cambiar su alimentación espiritual. En lugar de despertarse a revisar las facturas vencidas, decidió despertar ungiendo su billetera y declarando: «Señor, mis arroyos del Negev están por desbordarse». Ella comenzó a sembrar palabras de gratitud, incluso por lo poco que tenía. La enseñanza de fe fue la preparación del cauce. Ella entendió que, si el agua iba a venir,
Ella tenía que tener el cauce limpio. Empezó a organizar sus finanzas con honestidad radical y a pedir perdón por su falta de fe. El milagro fantástico ocurrió un martes por la tarde. Recibió una notificación de una entidad legal que no conocía. Resultó que una propiedad que perteneció a su difunto esposo y que había estado en un litigio olvidado por más de 15 años, había sido vendida a una constructora internacional. A Marta le correspondía una indemnización y una parte de la venta que no solo pagó su casa por completo, sino que le permitió abrir el negocio de costura con el que siempre soñó. El arroyo bajó por su desierto con tal fuerza que inundó cada área de su necesidad. Marta aprendió que el pastor no solo te guía a las aguas, sino que hace que las aguas te busquen a ti cuando confías en su poder restaurador. Padre de las luces y dueño del oro y la plata, hoy extendemos esta oración sobre las finanzas, las deudas y la provisión de cada familia aquí presente. Señor, mira a quien está en sequía, a quien siente que su tierra está agrietada por la escasez. En el nombre poderoso de Jesús, aplicamos el Salmo 126:4 sobre su economía. Decretamos que los arroyos de provisión sobrenatural se desbordan ahora mismo sobre tu vida. Mandamos que toda sequedad espiritual y financiera desaparezca ante la lluvia de tu bendición. Hoy levantamos peticiones de provisión repentina ante tu trono. Pedimos por los que tienen deudas impagables, que aparezcan recursos de fuentes inesperadas para cancelar todo compromiso hoy mismo. Rogamos por los desempleados, que el arroyo del Negev traiga esa oferta de trabajo que supera todas sus expectativas. Clamamos por los negocios que están a punto de cerrar, que llegue ese cliente o ese contrato que transforme la sequía en abundancia. Intercedemos por la salud de los riñones y el sistema circulatorio, que el agua de vida de Dios limpie y restaure todo flujo interno en el cuerpo. Pedimos por la sabiduría para administrar la bendición, que cuando el arroyo baje, sepamos ser canales y no solo depósitos. Rogamos por la restitución de herencias y propiedades perdidas, que los juicios se aceleren y lo que es tuyo por derecho regrese a tus manos. Clamamos por un repentinamente de Dios en esta semana, que antes de que termine el mes, tengas un testimonio que contar que deje a todos asombrados. Señor, unge las manos de tus siervos para recibir la abundancia, que el escudo del Salmo 91 proteja sus tesoros y que el Salmo 23 asegure que su copa siempre rebose. Declaramos que tu desierto está floreciendo, que el sonido de la lluvia ya se escucha en tu espíritu y que la escasez ya no tiene autoridad sobre tu nombre. Estás bajo el gobierno del Rey que multiplica los panes, estás rodeado por la gracia del pastor que provee y estás cimentado en la promesa del Dios que hace volver la cautividad. Seguimos en este flujo de abundancia, sintiendo que la sed se apaga y la riqueza del reino inunda tu realidad. Abre tus graneros, porque el río de Dios viene cargado de bendición para ti. Hermanos y hermanas, pueblo del Señor, nos adentramos en el corazón mismo del sacrificio espiritual con la parte 3 de este poderoso mover. Como su pastor, hoy quiero hablarle a aquel que siente que sus mejillas no se han secado, a quien ha sentido que el suelo que pisa está empapado por su propio llanto. El Salmo 126 nos entrega una de las leyes más inquebrantables del reino. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Hermanos, el mundo te dice que si lloras estás perdiendo, pero el cielo te dice que si lloras mientras siembras, estás invirtiendo. El Salmo 91 ha sido tu escondite en las noches de sollozo, y el Salmo 23 ha sido el pañuelo que ha secado tu rostro, pero el Salmo 126 es la promesa de que ese dolor no es estéril,
Para que el milagro de la cosecha ocurra, tienes que alimentar tu espíritu con la teología de la persistencia. No puedes dejar de caminar porque te duela el alma. Alimentar tu milagro significa que, aunque la voz se te quiebre, sigues declarando la palabra. La preciosa semilla es tu fe, es tu obediencia, es tu servicio a Dios cuando nadie te ve y cuando más te cuesta. Si te detienes a llorar sin sembrar, solo tendrás amargura, pero si lloras mientras siembras, el regocijo es tu destino final. Quiero compartirles la historia de Andrés y Elena, una pareja de nuestra congregación que pasó por el fuego de la prueba más dolorosa. Después de años de soñar con ser padres, recibieron la noticia de que Elena no podía concebir. Ese fue su desierto, su cautividad. Cada mes era un sembrar con lágrimas de oración, de tratamientos fallidos y de ver las cunas vacías de otros llenarse mientras la suya seguía fría. El lazo del cazador para ellos fue el desánimo que intentó divorciarlos, y su valle de sombra era el silencio en los pasillos de su casa. El milagro comenzó cuando decidieron que su dolor no los iba a paralizar. Elena empezó a servir en el ministerio de niños de la iglesia, cuidando hijos que no eran suyos con el mismo amor que si lo fueran. Andrés empezó a trabajar con jóvenes en riesgo, sembrando esperanza en corazones ajenos mientras el suyo sangraba. Ellos estaban andando y llorando, pero llevaban la preciosa semilla. La enseñanza de fe fue la fecundidad del sacrificio. Un día, sin buscarlo, el sistema de protección infantil los llamó para un caso de emergencia. 3 hermanitos que necesitaban un hogar temporal de inmediato para no ser separados. Lo que comenzó como un refugio de unos meses se convirtió, por un milagro legal y divino, en una adopción permanente. Hoy, la casa de Andrés y Elena no solo tiene un hijo, tiene 3. Sus gavillas son los abrazos de esos niños que hoy llevan su apellido. Dios hizo volver su cautividad y hoy su risa llena la casa. Aprendieron que el pastor no solo te da lo que pides, sino que multiplica tu capacidad de amar a través de las lágrimas. Padre de las cosechas y consolador de los humildes, hoy extendemos esta unción sobre cada persona que siente que ha llorado demasiado. Señor, mira a la madre que siembra oraciones por un hijo rebelde, al hombre que siembra esfuerzo en un trabajo que no lo valora, al joven que siembra pureza en un mundo de pecado. En el nombre poderoso de Jesús, aplicamos el Salmo 126, 5 a 6 sobre su vida. Decretamos que tu tiempo de llorar termina y tu tiempo de cegar con regocijo comienza ahora. Mandamos que toda semilla que pareció muerta reciba hoy el aliento de vida del Espíritu Santo. Hoy levantamos peticiones de cosecha y consuelo ante tu trono. Pedimos por los que están sembrando en medio del dolor, que reciban fuerzas sobrenaturales para no soltar la semilla. Rogamos por la restauración de las familias divididas, que las lágrimas de perdón se conviertan hoy en gavillas de unidad y amor. Clamamos por el fruto de tus manos, que todo proyecto que has cuidado con sacrificio florezca y te dé ganancias que no imaginabas. Intercedemos por la sanidad del corazón herido, que el aceite de alegría del Salmo 23 reemplace el luto y la pesadumbre. Pedimos por los que sirven a Dios en el anonimato, que su recompensa pública llegue pronto y que su risa sea testimonio de tu fidelidad. Rogamos por los que han perdido la esperanza de ver el fruto, que el Espíritu Santo les muestre hoy los primeros brotes de su milagro. Clamamos por un regocijo explosivo, que esta misma semana recibas una noticia que te haga saltar de alegría y alabar al Rey. Señor, unge los brazos de tus hijos para que tengan fuerza para cargar las gavillas de bendición que vienen. Que el escudo del Salmo 91 proteja su cosecha de los ladrones espirituales y que el Salmo 23 sea el banquete donde celebren la victoria.
Declaramos que tu siembra no fue en vano, que el cielo ha registrado cada una de tus lágrimas y que el Dios que hace volver la cautividad está por llenar tus graneros. Estás bajo la promesa de la recompensa, estás guiado por la luz de la esperanza y estás sostenido por el brazo fuerte de Jehová. Seguimos en este flujo de regocijo, sintiendo que la tristeza se disipa y la canción de victoria comienza a sonar en tu interior. Prepárate para volver con cantos de alabanza, porque tus manos estarán llenas de la bondad de Dios. Amados hermanos, manténganse en esa sintonía de fe, porque hoy llegamos a la parte 4 de este caminar profético. Como su pastor, hoy quiero que pongan su mano en el corazón y sientan el latido de la victoria que se aproxima. El Salmo 126 nos regala una frase que es el sello de todo milagro que trasciende. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Hermanos, el milagro no es solo para tu consuelo privado, el milagro es para que el mundo sepa que el Dios que tú sirves es real, es poderoso y es fiel. El Salmo 91 te protegió del juicio de los hombres, y el Salmo 23 preparó la mesa frente a tus angustiadores, pero el Salmo 126 es el que obliga a tus enemigos a reconocer que Jehová está de tu lado. Para que el testimonio público se manifieste, tienes que alimentar tu espíritu con la confianza de la exaltación divina. No puedes seguir escondiéndote en la vergüenza de lo que pasaste. Alimentar tu milagro significa que empiezas a caminar con la frente en alto, no por orgullo propio, sino porque sabes que el Rey de Gloria está por hacer algo tan grande contigo que hasta los incrédulos tendrán que cerrar la boca y dar gloria a Dios. El testimonio no es solo que saliste de la cautividad, es que saliste tan bendecido que te conviertes en una señal y un prodigio para las naciones. Quiero contarles la historia de Samuel, un hermano que por años fue el objeto de burlas en su propia familia y círculo social. Samuel era un hombre de Dios, pero su vida parecía una sucesión de fracasos. Su pequeño emprendimiento no prosperaba, su salud era frágil y muchos decían que su fe era en vano. El lazo del cazador para Samuel fue la crítica destructiva y el valle de sombra era sentir que el nombre de Dios estaba siendo burlado a través de su escasez. Sus propios parientes le decían, ¿dónde está ese Dios al que tanto le oras? El milagro comenzó cuando Samuel, en lugar de defenderse, decidió que su vida sería una valla publicitaria de la fidelidad de Dios. Él alimentó su espíritu con el Salmo 126:3, declarando cada mañana, Señor, haz grandes cosas conmigo para que tu nombre sea exaltado. La enseñanza de fe fue la paciencia del testimonio. Un día, una idea que Samuel había anotado en un cuaderno años atrás, una solución técnica para la agricultura, fue descubierta por una universidad extranjera que buscaba innovaciones sostenibles. Samuel no solo recibió la patente, sino que fue invitado a dar conferencias en países que nunca soñó visitar. Aquellos que antes lo señalaban como un fracasado, ahora tenían que leer sobre sus éxitos en los periódicos. No fue Samuel quien gritó su victoria, fueron las naciones las que dijeron, grandes cosas ha hecho Jehová con este hombre. Sus enemigos tuvieron que reconocer que la bendición de Samuel no era suerte, sino un decreto del cielo. Samuel aprendió que el pastor no solo te da el banquete, sino que te hace ser la honra de su casa ante todo el mundo. Padre de la gloria y Dios de los testimonios, hoy extendemos esta oración sobre la reputación, el nombre y la posición de cada hijo tuyo que ha sido humillado. Señor, mira a mi hermano que ha sido objeto de burlas, a la mujer a la que le dijeron que nunca lo lograría, al joven que ha sido menospreciado. En el nombre poderoso de Jesús, aplicamos el Salmo 126, 2 a 3 sobre sus vidas.
Decretamos que el mundo verá las grandes cosas que Jehová hará contigo. Mandamos que toda lengua mentirosa sea confundida y que el favor de Dios te exalte públicamente para su gloria. Hoy levantamos peticiones de exaltación y testimonio ante tu trono. Pedimos por los que han sufrido descrédito, que Dios limpie su nombre y los ponga en lugares de autoridad y respeto. Rogamos por los negocios que fueron burlados, que prosperen de tal manera que se conviertan en fuente de empleo para quienes los criticaron. Clamamos por un testimonio de sanidad total, que los médicos tengan que reconocer que lo que ocurrió en tu cuerpo fue la mano de Dios y no la ciencia. Intercedemos por la restauración de la honra familiar, que aquellos parientes alejados de la fe se conviertan al ver la gloria de Dios manifestada en tu casa. Pedimos por los que han sido fieles en lo poco, que hoy mismo comience su promoción a lo mucho, para que todos vean la recompensa de la integridad. Rogamos por la confusión de los enemigos espirituales, que todo plan de vergüenza se transforme en un pedestal de bendición. Clamamos por un milagro que no pueda ser ignorado, que esta semana ocurra algo tan evidente que no tengas ni que explicarlo, porque Dios hablará por ti. Señor, unge los labios de tus hijos para que su risa sea el sonido de la victoria. Que el escudo del Salmo 91 sea su blindaje contra la envidia y que el Salmo 23 sea la mesa de honor donde se sienten hoy. Declaramos que tu etapa de anonimato y desprecio ha terminado. Dios está escribiendo un nuevo capítulo donde los que te vieron llorar tendrán que verte cantar. Estás bajo la mirada del Rey que exalta a los humildes. Estás guiado por el Espíritu que convence al mundo de pecado y estás sostenido por la diestra de justicia de Jehová. Seguimos en este flujo de exaltación, sintiendo que la vergüenza se cae y la corona de honra se asienta sobre tu cabeza. Prepárate, porque las naciones hablarán de lo que Dios hizo contigo. Llegamos al sello final, a la conclusión de esta poderosa travesía espiritual donde la firmeza del Salmo 91 y el descanso del Salmo 23 se funden en la gloria máxima del Salmo 126. Como su pastor, hoy les anuncio que hemos cruzado el umbral. Dice la palabra, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Este es el nivel donde el milagro ya no es solo una respuesta a una oración, sino un estado de vida. Ser como los que sueñan significa que la bendición de Dios sobre tu casa será tan grande, tan desproporcionada y tan perfecta que tendrás que pellizcarte para creer que es real. Para establecerte en esta dimensión de lo sobrenatural, debes alimentar tu espíritu con la mentalidad de la herencia eterna. Ya no puedes vivir esperando que el golpe vuelva a caer. Alimentar tu milagro final significa soltar el trauma de la cautividad y abrazar la libertad de los hijos de Dios. El Salmo 23 dice que el bien y la misericordia te seguirán todos los días, y el Salmo 91 dice que con larga vida te saciará. Hoy, el Salmo 126 sella esa promesa con una risa que nadie te podrá quitar. Quiero que culminen este tiempo escuchando la historia de Lucía, una mujer que durante 30 años vivió bajo la sombra de un diagnóstico de escasez y soledad. Lucía había aceptado que su vida sería siempre una lucha cuesta arriba. Había sembrado con lágrimas por décadas, cuidando a sus padres enfermos, trabajando en empleos humildes y viendo cómo los años se le escapaban sin haber cumplido sus propios anhelos. Su cautividad era la resignación. El milagro final ocurrió cuando Lucía, ya en una edad madura, decidió que no moriría sin ver la tierra de los sueños que Dios le había prometido. Ella empezó a alimentar su espíritu con la alegría anticipada, comprando cosas pequeñas para una casa que aún no tenía y orando por viajes que su presupuesto no permitía.
La enseñanza de fe fue la realidad del reino. Un día, una carta llegó a su puerta. Un pariente lejano en el extranjero, a quien ella había servido con amor en su juventud, había fallecido dejándola como única heredera de una fortuna y propiedades que Lucía ni siquiera sabía que existían. El cambio fue tan drástico y tan hermoso que Lucía caminaba por los jardines de su nueva casa diciendo: «Parece que estoy soñando». Pero no era un sueño, era la justicia de Dios devolviéndole los años que el dolor le había quitado. Hoy Lucía viaja por el mundo contando las maravillas de Jehová, y su risa es la prueba de que para Dios no hay tiempo perdido, sino tiempo guardado para una cosecha mayor. Aprendieron que el pastor no solo te saca del valle, sino que te entrega la montaña. Padre de las luces y Dios de lo imposible, hoy sellamos esta oración de victoria absoluta y sueños cumplidos sobre cada vida que ha permanecido fiel en este clamor. Señor, mira a mi hermano que ha esperado por años, a la mujer que siente que su tiempo ya pasó, al joven que tiene sueños que parecen inalcanzables. En el nombre poderoso de Jesús, aplicamos el Salmo 126, 1, sobre su destino final. Decretamos que entras ahora mismo en la dimensión de los que sueñan. Mandamos que toda limitación física, mental y financiera se rompa para dar paso a la manifestación gloriosa de tu poder. Hoy levantamos nuestras peticiones finales de establecimiento y plenitud ante tu trono. Pedimos por el cumplimiento de los sueños más profundos del corazón, que lo que creías imposible se manifieste ante tus ojos esta misma temporada. Rogamos por una alegría permanente, que el gozo del Señor sea tu fortaleza y que ninguna circunstancia externa pueda apagar tu risa. Clamamos por la restauración total de la salud, que vivas para ver tus sueños realizados en un cuerpo fuerte, sano y renovado como el del águila. Intercedemos por la paz en el descanso, que tus sueños al dormir sean revelaciones de la gloria de Dios y que despiertes con la certeza de su favor. Pedimos por la abundancia que sobrepasa todo entendimiento, que seas como los arroyos del Negev, una fuente de bendición para miles. Rogamos por el legado de alegría, que tus hijos y tus nietos nunca conozcan la cautividad, sino que crezcan en la libertad de los que sueñan. Clamamos por un sello de victoria, que a partir de este momento cada paso que des sea sobre tierra de bendición y cada palabra que hables sea un canto de alabanza. Señor, unge la vida de tus hijos para que caminen en lo sobrenatural como si fuera lo natural. Que el escudo del Salmo 91 sea su seguridad eterna y que el Salmo 23 sea el banquete que nunca termina. Declaramos que tu cautividad se ha vuelto en libertad, que tus lágrimas se han vuelto en cantos y que tu desierto se ha vuelto en un paraíso. Estás bajo el gobierno del Dios de los milagros, estás guiado por el pastor de las estrellas y estás sostenido por la promesa de que lo mejor está por venir. Seguimos en este flujo de gloria, sintiendo que el peso de la gloria de Dios inunda tu presente. Camina con gozo, porque ya no eres un cautivo, eres un soñador de Dios que ve sus sueños hacerse realidad. Amén, amén y amén.